Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Tenemos varias preguntas que te están esperando. Diego generó una buena cantidad de preguntas, la propuesta que nos compartes desde el Gobierno Nacional sobre la implementación de los acuerdos y la paz territorial. Ya Marc y Borja tienen las preguntas que el público planteó, entonces tuvieron un poco más de tiempo para pensarlas. Le voy a ceder la palabra en el mismo orden, primero Marc, luego Borja para hacer sus aproximaciones, y me gustaría que al final entre los tres pudiera haber por lo menos unos minutos de diálogo sobre lo que plantearon acá, que fuera concluyente de lo que este panel presentó. Marc. Bueno, gracias. Bueno, aquí hay una pregunta sobre qué elementos tomaría de la experiencia del paz y desarrollo de Magdalena Medio para replicar en otras regiones del país, cuáles no. Es una buena pregunta porque, sobre todo la experiencia de Magdalena Medio, pero la verdad en muchos territorios, muchas regiones del país, hay un gran problema que no está en la agenda de La Habana, estuvo en la agenda de la Constitución de 91, y este es del reordenamiento territorial. La verdad es que lo que se ve en Magdalena Medio y lo que el proyecto de desarrollo y paz de Magdalena Medio intentó de hacer es de tener una visión de región. Porque es muy difícil, hay 4 departamentos y 31 municipios, y de ir de sur de Bolívar a Cartagena, o de ir de Antioquia, Magdalena Medio a Medellín, son días de transporte. Entonces, ¿cómo crear una visión de región? Hicimos eso y lo hicimos empoderando comunidades y trabajando con gobiernos locales. Siempre Diego habló mucho de gobiernos locales, de capacitar gobiernos locales. Yo diría que sí, pero yo no pondría, y la experiencia de Magdalena Medio dice que no pondría todo el énfasis allá. En las comunidades trabajando con, pero no de los municipios por abajo. Y la verdad es que hay que crear esta región. La parte de que no replicaría, cuando fundaron el proyecto de desarrollo y paz, era en las vísperas del proceso de paz de Pastrana y Caguán. Entonces pensamos de hacer diálogo local, crear espacios que se llamaban espacios humanitarios, de prohibir la violencia, de dialogar con actores armados, pero prohibir la violencia en espacios humanitarios, que este iba a ser una parte de la construcción de paz nacional. Pero con el fracaso de Caguán, lo que sucedió allá era de que era un intento de hacer la paz en medio de la guerra. Y se llamaba Programa de Desarrollo y Paz, y terminó enfatizando más el desarrollo y menos la paz. Y yo diría que hay que tener un enfoque en la paz, pero la parte de desarrollo es sumamente importante. Mucho tiempo estuvimos allá y había toda la ofensiva paramilitar que no podía frenar, pero igual de amenazante era la ofensiva de la agroindustria y de la palma africana. Es que es muy difícil de crear zonas campesinas cuando hay toda esta ofensiva agroindustria. Entonces, no era una zona de reserva campesina, y yo tendría que hay que tener mecanismos y estructuras de proteger comunidades campesinas. Este viene de Armando Sánchez, de Santo Tomás. Si las zonas de concentración o desarme con las FARC son las mismas de restitución, eventual CIDRES, estas zonas agroindustriales, retornos, extracción minera u otros, se suspenden otras
estas últimas se quiten tales cruces, el gobierno, ¿cómo podría evitar incrementar las tensiones y conflictividades que aliados social? Es una buena pregunta. Todavía no han definido las zonas de concentración. Diego podría contarnos dónde estén. Las FARC estaban buscando realmente zonas donde ellos creen que tienen una gran presencia. Estaban pidiendo mucho, 60 zonas, y el gobierno comenzó con 8 o 9. Están llegando a un punto, pero la idea es de no tener una zona de concentración en una zona de conflictividad minera, pero zonas donde realmente hay una presencia histórica y fuerte de las FARC. Entonces yo creo que van a intentar evitar eso. Lo que me preocupa es que si el número de zonas es mínimo, es decir, hay 10 zonas o 15 zonas, pero las FARC están en 60 zonas, ¿qué pasa en esas zonas donde retiran las FARC? Esta parte va a ser muy difícil porque entrarían los BACRIM. Entonces, este me preocupa, y también no han definido las reglas de cómo pueden actuar las FARC dentro de estas zonas. El gobierno creo que quieren algo tamaño de una finca, pequeña, mediana, y las FARC quieren todo un municipio. ¿Cómo pueden actuar? No está definido estas reglas. Vamos a mirar. El fin de la guerra que se celebra no implica el fin de la violencia estatal contra la protesta civil popular. Inclusive, esta podría aumentar. ¿Qué piensas? Pues, en presentación hablé mucho de todo el problema del campesinado en las fronteras agrícolas y la expulsión continua de campesinos en la frontera agrícola y la necesidad de cerrar la frontera. Pero hay otra causa de violencia campesino que es muy importante en términos históricos, que es toda la represión sobre el movimiento campesino desde la época de la NUC en adelante y que siguen hasta hoy en día. Entonces, la pregunta es que si esto va a terminar o va a aumentar. La idea de un proceso de paz es de que se permite la protesta civil, legal, y que no se use la represión contra ella. Con la guerra han criminalizado la protesta. La promesa de un proceso de paz es decir que este es permisible, porque no es solamente represión contra las FARC y la guerrilla, sino todos los movimientos sociales. La promesa, la necesidad, la medida de éxito de un proceso de paz, de si este puede suceder sin represión. Este quiere decir no solamente de las fuerzas estatales, pero esta permisividad de las fuerzas estatales con grupos ilegales, BACRIM y todo. Este no es solamente un cambio de cultura, pero si la izquierda, si la guerrilla, si las FARC y los olenos toman la decisión de dejar las armas para participar dentro de la política, hay que haber un cambio igual al lado de la derecha. Es que la derecha tiene que también tomar la decisión de participar en la política sin fuerza. Si uno mira los acuerdos en Salvador y mira hoy en día el post-conflicto, los dos partidos principales hoy en día, el FMLN, que viene de la guerrilla, y Arena, que viene de los escuadrones de muerte, es que los dos, derecha e izquierda, tomaron la decisión de trabajar dentro del marco democrático. Si este no sucede, va a ser muy difícil, pero este tiene que ser. La paz con la guerrilla debe incentivar el gobierno, el Estado y sus aliados sociales
de hacer esta transformación. Que nos conduce a esta pregunta perfectamente, de Esther Cristina Canales. Cuando decía, una vez si logre la paz, hay que hablar con los saboteadores. ¿Tiene usted un mecanismo? ¿Cómo haría? Mire, este también es un punto que está en la mesa de negociación hoy en día. Donde hay ustedes saben eso, la posición oficial del gobierno, y corrígeme si estoy equivocado, pero el gobierno dice que hoy en día no existe para grupos paramilitares, existen BACRIM, y hay una diferencia de concepción y el gobierno está convencido de que hay BACRIM, que este son de otros objetivos más criminales que los antiguos paramilitares. Las FARC dicen que hay paramilitares. Lo que han llegado a un acuerdo es llamarlos, bueno, no estamos de acuerdo de qué son, pero existen grupos ilegales armados y son grupos post-desmovilización de la UC, sin definirlos bien. Pero la verdad es que sí existen y actúan y sabotean y van a ser saboteadores potenciales y no van a ver la paz si no desmantelan a ellos. Y la pregunta es cómo lo hacen. Yo diría, uno, lo que acaba de decir, si hacen la paz con la guerrilla, ayuda a acabar con la tolerancia del Estado y sociedad con los grupos paramilitares. Es imposible hacer eso con la guerra, pero sin la guerra va a ser posible, es decir, la paz no termina en La Habana, comienza en La Habana. Pero más de esperar que esto suceda, yo diría que hay que usar todos los instrumentos accesibles y serían la fuerza, serían mecanismos jurídicos, hasta favorabilidad jurídicos y hasta el diálogo. Pero hay que sistemáticamente dialogar, usar instrumentos jurídicos, usar la fuerza para acabar con ellos y la gente que apoyan. Y tiene que ser una política masiva desde el Estado y tiene que empezar ya. Y porque el éxito de la paz depende en ello. Y por último, yo voy a combinar dos preguntas. Va con eso. De Germán, de aquí la Nacional. ¿Qué estrategias considera que deben promoverse tras la restitución para la reactivación de las actividades campesinas, desde el punto de vista económico y de asesoría al campesino? Mira, si uno ve el primer acuerdo, está lleno de recomendaciones de asistencia al campesinado, de dar asesoría, dar crédito, de dar infraestructura, crear mercados, y si vinculan eso al otro de la promesa de participación, hay una buena visión de eso. Y yo creo que hay que definir eso, hay que extender eso no al campesinado, sino a los grupos indígenas afrodescendientes, pero allá hay un gran marco. Lo que me preocupa es lo que estaba diciendo antes. Se necesita la seguridad. La restitución de tierra, el retorno a la tierra, no va a ser posible si no hay seguridad. Y la seguridad es de implementar esta política de acabar con los grupos ilegales armados que aún siguen allá. Gracias. La primera pregunta tiene que ver con cómo incluir la situación diferencial de las mujeres en la construcción de paz territorial, y nos hacen una crítica de que no ha estado incorporado en las presentaciones del panel.
yo hablaba del reconocimiento como un principio básico para la construcción de paz territorial. Reconocimiento implica reconocer, entre otras cosas, las necesidades diferenciadas de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos étnicos, etc. Cuando planteo el concepto de reconocimiento como eje fundamental de la construcción de paz, parte de la premisa de que se reconoce lo que las mujeres han definido como sus agendas, sus propuestas, sus medidas, sus necesidades diferenciales. Entonces, no lo he mencionado explícitamente, pero reconocer es reconocer que las poblaciones en su pluralidad tienen necesidades diferenciadas y que las políticas, los programas, las intervenciones que hacemos, actores internos que intervenimos en estos contextos, deben ser capaces de adaptarse y reconocer estas realidades diferenciadas y construir, como decía, trajes a medida de las realidades de los territorios y sus poblaciones. Me preguntan sobre qué tan viable sería crear un programa de voluntariado de acompañantes o defensores comunitarios del acuerdo, practicantes de diálogo en los territorios, como una estrategia para vincular el país urbano a los territorios. ¿Por qué no tomarlo como una propuesta concreta de este evento para el Alto Comisionado para la Paz? Me parece muy interesante, pero la respuesta es que ya existe, se está creando. Hace 3 o 4 meses se creó el programa Manos para la Paz, que está... esa es una propuesta de PNUD con el Alto Comisionado y el Ministerio de Postconflicto que está permitiendo que estudiantes de último curso de grado puedan realizar sus prácticas universitarias a través de un ejercicio voluntariado en otras partes del país. En la primera, estudiantes que reciben un subsidio significativo, creo que está en 550,000 pesos en la actualidad, durante 4 meses. En la actualidad, en la primera convocatoria fueron 300 estudiantes. En la convocatoria que se ha abierto recientemente, creo que ya está cerrada, no conozco el dato exacto, pero cuando planificábamos esto en mi trabajo en el Ministerio de Postconflicto, hablábamos que en esta segunda van a ser 1,000 estudiantes y que el año que viene, si se logra gestionar recursos adicionales, aspiramos a llegar o se aspira a llegar a 5,000 estudiantes. Estudiantes que van a ir a ser practicantes de diálogo, practicantes de construcción de paz en los territorios, acompañando a las comunidades y a las alcaldías para que aprovechen las oportunidades y las diversas iniciativas que vienen con el acuerdo de paz. No conozco el detalle, pero sé que el Alto Comisionado estaba desarrollando también una red de voluntarios de paz, no de solo universitarios, sino otro tipo de personas que pueden ofrecer su servicio voluntario en los procesos de construcción de paz. No sé si Diego tiene algo más de información. Yo hace ya un mes que ya no estoy trabajando en el gobierno. Me preguntan que mencione la importancia de profundizar el cómo de la construcción de paz y me pregunta cómo se logró hacer esto en Nariño. La persona que ha hecho esta pregunta, no sé quién es, debe conocer que yo estuve trabajando 7 años en Nariño acompañando procesos sociales, procesos institucionales en una estrategia de construcción de paz y desarrollo en medio del conflicto. Esta pregunta tiene una respuesta muy larga, pues está escrita, si alguien quiere buscar la respuesta que yo he escrito, no es la única, pongan mi nombre y Nariño y saldrán 2 o 3 textos escritos tanto en inglés como en castellano, pero algunas pistas sin poder ser muy exhaustivo. En Nariño, para quien no conozca, en los últimos 10, 15 años ha habido varios procesos y muy interesantes de gobernanza democrática desde el territorio y en muchas cosas han sido pioneros de la construcción de paz en medio y la gobernabilidad en medio del conflicto. Nariño, por ejemplo, como resultado, Nariño lleva 15 años de mucha violencia, ha sido uno de los principales escenarios de la guerra en los últimos 15 años, pero a diferencia de otros territorios que pasaron por sus 10, 15 años de mucha violencia y quedaron arrastrados, Nariño es un territorio más fuerte,
de lo que era antes de que la guerra llegara con toda su crudeza al territorio. Su liderazgo social está allá, los pueblos tienen sus agendas desarrolladas, las instituciones públicas, sobre todo a nivel departamental, han sido capaces de generar dinámicas de buen gobierno, de gobernabilidad democrática, prácticas innovadoras de democracia, liderazgo desde las instituciones en las dinámicas de desarrollo y paz. 15 años de mucha violencia, pero el territorio curiosamente está hoy fuerte de cuando empezó la guerra con toda su crudeza. En estos textos que he escrito, mi reflexión era que se fue capaz de liderar desde prácticas de buen gobierno y desde la gobernanza de lo local, a través del liderazgo de las instituciones, sobre todo en el nivel de todo, muy importante, en el de alianzas sociales transformadoras. Alianzas en donde se juntaba la institucionalidad, las autoridades, con la sociedad civil, sus organizaciones, sus redes, sus agendas, y la cooperación internacional con presencia en Nariño, que jugó un rol de facilitar estas dinámicas, y otros actores, universidades, sector privado. Se generaron alianzas transformadoras alrededor de temas sectoriales, el tema de desarrollo económico incluyente, el tema de derechos humanos, el tema de otros temas. En temas territoriales, Nariño construyó sus agendas de paz en el Pacífico, construyó sus planes de vida en las comunidades étnicas o campesinas, construyó planes de desarrollo con enfoque territorial con otro nombre, no eran PEDET, sino eran PEDRIN y PIDRET, planes de las comunidades negras en donde definían, hacían su análisis de realidad, hacían su análisis de futuro y construían sus rutas de cambio como una estrategia de construcción de paz desde el local. Eso se construyó y han sido ejemplos que creo que se han tenido en cuenta en La Habana a la hora de definir los principales instrumentos de la construcción de paz. Este liderazgo y estas alianzas sociales transformadoras hicieron, y es una cosa que a mí me parece bonita, cuando yo llegué a Nariño mucha gente me hablaba del desarrollo y la paz como algo que venía de fuera. Y una reflexión que hicimos a los pocos meses de estar allá era ¿por qué queremos ser halcón? Es una metáfora, cuando nosotros en Nariño somos colibrí. ¿Por qué queremos tener el desarrollo de Cali, de Bogotá, y la paz de Cali y Bogotá cuando nosotros somos diferentes, somos pequeños, estamos en la periferia, no tenemos? ¿Por qué queremos ser alcohol cuando nosotros somos colibrí? Esta frase nos llevó en un proceso colectivo a reflexionar de qué significa ser colibrí, qué significa ser pequeño, qué significa tener un territorio en donde predomina el minifundio, qué significa ser un territorio de periferia, cómo podemos aprovechar esos activos y esas capacidades que tenemos como territorio y construir una respuesta desde el territorio sin esperar que los de fuera nos resuelvan los problemas. Eso llevó que en los últimos 10 años se han construido agendas territoriales, políticas públicas, convertido en programas y proyectos que se formulaban independientemente de si habían recursos o no del gobierno o de la cooperación, pero que permitieron que cuando llegaron los recursos, por ejemplo, del proceso de reforma de las regalías, o cuando se incrementó los recursos de cooperación para Nariño, el territorio estaba preparado para recibir esos recursos sobre la base de sus agendas, de sus propuestas, y no sobre la base de responder corriendo a esa política o responder corriendo a ese recurso de cooperación internacional. Y por último, en Nariño se logró que todo esto no fuera un ejercicio meramente tecnocrático, sino que tuviera mucha ser humano. Se logró acompañar a comunidades de mujeres, a comunidades étnicas en procesos de desarrollo de capacidades, en escuelas de formación y empoderamiento, que permitió que el diseño de las políticas, la participación en las alianzas sociales transformadoras, que permitió que en el desarrollo de estos programas, organizaciones comunitarias tuvieran una participación muy real, muy efectiva, y fueran partes no solo del proceso de diseño, sino luego en muchos casos también fueron protagonistas en la implementación de estas iniciativas que se construyeron. La respuesta, en resumen, es: no se esperó a que vinieran las respuestas de fuera, sino el territorio empezó a organizarse, a construir alianzas en función de determinar qué quieren y cómo podemos aprovechar las oportunidades que vienen de fuera en función de lo que queremos y no de lo que nos quieren traer o los que nos quieren acompañar, etcétera. Está escrito, si ponen mi nombre, Nariño, Paz y Desarrollo, saldrán 2 o 3 cositas que pueden leer el ejemplo. Bueno, gracias.
Aquí hay unas preguntas que hace Johanna Herrera y Maribel sobre algunos temas que tienen que ver, unos con la palabra mermelada, otro con la protección de organizaciones y otro con los compromisos que se incumplen. Entonces voy a hablar un poquito de las tres cosas, digamos, en esta primera parte. Nosotros hemos insistido en que, y yo lo hice ahorita en la presentación, en que este compromiso de la construcción de paz tiene que ser de todos, que no se le puede dejar exclusivamente al gobierno ni la discusión en los grandes salones de decisión, sino que si algo genera este proceso de construcción de paz es la oportunidad de hacer una participación activa de la ciudadanía detrás de proteger la implementación de estos acuerdos que generan oportunidades de transformaciones. Esto, siempre decimos, tendrá una verificación, vendrá la comunidad internacional, las mismas FARC, a verificar si cumplimos o no cumplimos esto o no cumplimos lo otro, pero la verificación más importante del cumplimiento de esa agenda que se está acordando en La Habana es la que vendrá por parte de la ciudadanía. Y digo esto porque hay muchos riesgos en el cumplimiento y la implementación de estos acuerdos. Un riesgo importante, un riesgo no despreciable es que estos acuerdos, si bien tienen un componente de participación política, que es el punto 2, que intenta profundizar la democracia, que genera las condiciones para mayor pluralidad, para mayor participación de los movimientos sociales, esto va a ser una transformación que va a suceder en el mediano plazo. Sin embargo, estos acuerdos se instalan en el sistema político que tenemos actualmente, y el sistema político que tenemos actualmente tiene perversidades serias de cara a la generación de prácticas corruptas, de cara a la generación de relaciones políticas clientelares, y ahí es donde se instalan estos acuerdos. Y por eso va a ser importante que la ciudadanía esté muy pendiente y muy atenta a que el trámite de la implementación de lo que dicen los textos se haga fiel a lo que se está planeando, a lo que se está planteando ahí, y se puedan orientar todas las reformas que vienen de cara a ese ejercicio de construcción de paz que va con esas transformaciones. Ahí, en eso, entonces, deberemos estar atentos. Una de las preocupaciones muy grandes que tenemos quienes estamos a cargo de pensar el diseño de cómo va a ser esto institucionalmente es justamente ese tema de la corrupción. Cómo hacer que los recursos escasos, pocos, que se tienen se vayan por el circuito de la corrupción o por el circuito del mal uso de recursos. Esta institucionalidad que se tiene que plantear, por lo menos transitoria, para los próximos 10 años, tiene que ser una institucionalidad especial, una institucionalidad que avance rápidamente, excepcional, que no dependa de las restricciones legales, a veces que son restricciones fuertes, porque hacer una contratación dura 7, 8 meses, porque hay unos presupuestos que no se pueden hacer plurianuales sino anuales, porque hay unas leyes que dicen que hay unos temas que son de competencia del municipio, pero no son competencia del departamento, que no son competencia de la nación, y hay un entramado jurídico que puede generar fricciones o restricciones para poder hacer una implementación de los acuerdos rápido. Entonces, por eso, y recojo otra pregunta que me hacía alguien aquí del diseño institucional, esta institucionalidad tiene que ser excepcional, por lo menos para ciertos territorios de la geografía nacional, en donde deberemos ir muy rápido. Mientras estamos haciendo este ejercicio de construcción de ciudadanía, también tiene que haber unos impactos que beneficien la vida cotidiana de los habitantes. Pero cuando se flexibilizan los controles, cuando se flexibilizan las restricciones normativas, se entra en un estado de vulnerabilidad de cara a que los recursos se utilicen mal o se empleen mal. Entonces ahí habrá que comprometer, vincular y hacer material esa experiencia que se está teniendo en algunos territorios con algunas lecciones muy importantes en términos de veedurías ciudadanas, que la información, que también me hacen una pregunta por acá, sea una información transparente, que en cada territorio donde se va a hacer esa implementación se tenga claro cuántos recursos están llegando y cómo la ciudadanía
participa del seguimiento y cómo la ciudadanía participa también del control sobre lo que va a pasar ahí, porque el riesgo es alto, como venimos viéndolo en las cotidianas situaciones que salen por los medios de comunicación de las situaciones de corrupción. Entonces, hay una agenda de largo plazo y mediano plazo que tiene que ver con cómo podemos mejorar nuestro sistema político, con cómo podemos participar de mejor manera, por cómo podemos lograr de capitalizar nuevos liderazgos que hoy están vivos, que uno los ve en las regiones, en los territorios, pero mientras llegamos a ese cambio tenemos que estar muy atentos de cómo se desarrolla el cumplimiento de esa agenda de acuerdos. Entonces, ese es uno de los retos importantes. Uno de los desafíos, uno de los riesgos importantes es cómo le hacemos frente a una implementación que implica recursos de cara a unos sistemas políticos que tienen válvulas hacia el mal uso de los recursos. Frente al tema de las organizaciones y de los acuerdos, digamos, algo que tocaba Borja antes y también Marc, tiene que ver con cómo lo que va a suceder aquí. En muchos de los territorios de este país hay una invisibilización de conflictos por la presencia del conflicto armado con las FARC y por la presencia del conflicto armado con el ELN. Y seguramente en aquellos territorios donde va a cesar por lo menos una de las partes que va a entrar en un proceso de reintegración, se van a generar nuevos conflictos o conflictos que han estado apaciguados se van a reverberar, y lo que tenemos ante nosotros es un reto importante de cómo vamos a hacer ese trámite de conflictos, y ahí vamos a necesitar tener unos atributos nuevos y unas capacidades que hoy no tenemos. De cara a la institucionalidad, aprender de unos trámites de conflictos como se ha hecho en otras partes del mundo, donde antes de que se vuelvan una quemadera de llantas en la carretera o unas acciones de hecho o unas tomas de las instituciones, se pueden tramitar frente al diálogo. No podemos llegar a una situación en donde el conflicto se resuelve o porque el SMAT va en contra de la población o porque un ministro llega y hace un pacto o un acuerdo incumplible y entrega hasta la camisa en una mesa de negociación, a lo cual al siguiente año vamos a tener un conflicto mayor. Ahí necesitamos unos atributos grandes de la institucionalidad para esto que se nos viene en el territorio de cómo hacer trámite a esas conflictividades. Y por supuesto que al movimiento social también tiene una responsabilidad grandísima en hacer que estos diálogos, que estas construcciones sean positivas, y también tiene en las manos la posibilidad de que esto vaya por un buen camino o el peligro de que esto se desmadre si no se lo toma de manera responsable. Por eso siempre lo planteamos, esto es un tema de todos y todos tenemos que hacer una transformación, todos tenemos que adquirir nuevos atributos en esta etapa de posconflicto. Y es un tema difícil, cuando uno va como Estado a Putumayo a hablar de esto que va a pasar, de cómo vienen estas oportunidades con los acuerdos, y le sale las organizaciones con 16 pactos que no ha cumplido el Estado durante 25 años, pues es un tema complejo que pone de presente eso que ha estado sucediendo y cómo es que esa experiencia de trámite de conflictos necesita abordarse de manera inteligente por ambas partes, entre otras cosas porque el tema de las conflictividades sociales no es un tema de Colombia, sino que lo estamos viendo en todas partes del mundo. Entonces, aquí habrá un gran reto y es uno de los retos. La otra condición importante que señalaba Marc es la seguridad. Sin seguridad no va a ser posible implementar ninguna agenda de construcción de paz. No es posible hacer un ejercicio de participación con miedo. Cuando uno va al Bajo Cauca, cuando uno va incluso en algunos territorios de Magdalena Medio, se encuentra en que la participación pues, es un ejercicio inocuo cuando se hace masivamente porque la gente todavía tiene miedo de opinar. Sabemos y el diálogo sobre la realidad del territorio sucede o en la cafetería o en el pasillo o por la noche o en otro lado porque públicamente todavía hay un miedo, y es deber del Estado garantizar la seguridad de todas las comunidades y habitantes para que se pueda hacer un ejercicio de participación como el que estamos promoviendo de manera legítima, de manera tranquila, y se pueda hacer un trámite de esas discusiones que tenemos que dar. Por eso el debate sobre la seguridad a veces, sobre número de miembros de las Fuerzas Armadas, a veces es un poco ingenuo respecto a eso. Desde luego que la seguridad tiene que cambiar,
y en eso se está trabajando. Desde luego que vamos a pasar de una seguridad de un ejército persiguiendo a las FARC y de una policía que está en las cabeceras municipales, pero que a veces le cuesta salir a las cabeceras rurales, a una estrategia de seguridad que tiene que garantizar la seguridad rural, a unas fuerzas militares que tienen que tener una transformación necesaria, y con ese gran potencial que hoy se persigue a las FARC con helicópteros, con aviones, con armas, con toda la inteligencia de funcionarios que están en eso trabajando, destinarla a combatir la delincuencia común, que no es un fenómeno que se vaya a acabar al otro día de la firma de los acuerdos. Y ahora que hablaban de las organizaciones criminales, lo sabemos, pero seguramente tendrá mucho más el Estado una capacidad de respuesta hacia estas organizaciones criminales. Aquí se ha hecho un esfuerzo grandísimo, este año van 600 capturas, unos dados de baja, otros de captura, pero todos aquí sabemos que detrás de una persona que se da de baja, detrás de una persona que se captura, viene otra detrás y viene otra detrás, si no cambiamos condiciones en el territorio que no permitan el resurgimiento o la masividad de esos fenómenos delincuenciales. Hay una pregunta aquí también sobre el tema de las veredas y de la tierra. Entonces, esto que estábamos diciendo, digamos, en los territorios como se debe implementar, que aprovecho aquí que por falta de tiempo no puedo explicar bien, digamos, estos programas de desarrollo con enfoque territorial que se van a implementar en los territorios tienen que ir mucho más allá que el tema de hacer un plan y unos proyectos. Tienen además que tener una preparación efectiva en los territorios, y la preparación pasa por empezar a construir espacios de confianza en el territorio que hagan menos friccionante cualquier agenda. Nosotros y quienes han ido al territorio sabemos que hay unas desconfianzas, que hay unas polarizaciones en el territorio, que hay unas personas que no se quieren ver con otras y que hay una radicalización. Ese escenario que es intangible es un escenario que tiene que trabajarse de cara a hacer posible una agenda de planes y proyectos. Nosotros más o menos planes y proyectos hemos aprendido metodológicamente y funcionalmente a hacer, pero lo que no hemos aprendido es a cómo tramitar esos planes y proyectos que sean realidad y que se tramiten en condiciones de alta conflictividad. Esos programas de desarrollo con enfoque territorial tienen que tener un componente fuerte de movilización desde los núcleos veredales. Los acuerdos, y aprovecho aquí para decir que como estamos a semanas de la firma, ojalá, traen una serie de instancias que tenemos que empezar a apropiarnos. Digamos que hace 6, 7 meses no leerse los acuerdos o no saber de los acuerdos era, digamos, de alguna manera entendible en términos de algo que uno no sabía si iba a pasar o no iba a pasar. Hoy va a pasar, y hoy ahí tenemos que desde todos los territorios poder tener una lectura pertinente a ese territorio sobre lo que contienen esos acuerdos. ¿Qué significa esos acuerdos para mí? ¿Qué significa esos territorios, esos acuerdos para los territorios? Ese CBY instalado en la cultura colombiana tiene que hacerse también con los acuerdos. ¿Cómo voy yo en ese tema de los acuerdos? ¿Cómo voy yo ahí? Y ahí vienen temas como asambleas comunitarias, que están en los acuerdos, donde a partir de núcleos veredales se tiene que dar una discusión sobre cuáles son los futuros de ese territorio y cómo priorizar proyectos en un escenario en donde abordo de una vez el siguiente reto, que es el económico. El otro reto importante, el otro reto fundamental, el otro reto grandísimo es cómo le vamos a hacer frente a un proceso que genera expectativas, a un proceso que queremos hacer bien en un escenario económico que nos tocó bastante complejo en términos de ingresos y en términos de situación económica. Ahí tendremos que ser creativos, pero no hay suficientes recursos para todo lo que se necesita hacer. Tendremos que hacer prioridades, tendremos que hacer intensidades distintas, pero también tendremos que echar mano y hacer uso de todo ese capital social enorme que existe en el territorio y que hoy ni siquiera se cuantifica. Cuando uno va al territorio entiende por qué hay sobrevivientes en territorios que fueron afectados seriamente por el conflicto, y esos sobrevivientes son no más que el resultado de organizaciones de voluntarios, de sociedad civil organizada, buscando, atendiéndose entre sí misma, y de una cantidad de elementos que yo creo que en estos momentos tendremos que cuantificar, además, porque debe ser así, y también tenemos que involucrar a este proceso en donde va a haber muy pocos recursos para iniciar este ejercicio de implementación. Decir, el ejercicio sobre las veredas, se está planteando un proceso de movilización en el que deben participar los habitantes de los núcleos veredales
hasta las subregiones. Lo que vamos a tener aquí son regiones donde se va a hacer una implementación con más énfasis y seguramente serán subconjuntos de municipios. Estamos hablando del norte del Cauca, estamos hablando del sur del Tolima, estamos hablando del Magdalena Medio, estamos hablando de Montes de María, estamos hablando de ciertas zonas donde se requiere hacer una implementación con mayor énfasis. Y en esas zonas deberá hacerse todo este ejercicio de movilización ciudadana y tendrán que al final en la toma de decisiones participar no solamente el gobierno nacional y los gobiernos locales, sino también la sociedad civil y comunidades, que es como hoy no sucede en las instancias de decisión. Cierro aquí, tal vez refiriéndome al tema, me hacen una pregunta sobre el sector privado y el papel del sector privado como oportunidad, y el papel del sector privado también como un actor que ha sido en muchos territorios del conflicto. Digamos que el diálogo, nosotros veníamos haciendo unos recorridos, llevamos 2 años haciendo recorridos en el territorio, hablando con las autoridades, con las organizaciones, con los empresarios. Nos fue imposible que convergieran todos en un mismo escenario. Nunca logramos hacer eso, que era lo que queríamos, y al final terminamos desayunando con el sector privado, pasando el día con las organizaciones sociales y en la noche cenando con el sector público. Y esa es una fotografía de cómo está el territorio ahorita, de dispersos, de separado, y ahí habrá que trabajar hacia la convergencia. Los territorios tienen que tener unos diálogos entre actores que tienen rencillas naturales, entre actores que tienen puntos de vista respecto a lo que tiene que suceder en el territorio. El señor empresario le da susto aparecer en un escenario de organizaciones sociales con el temor de ser crucificado, al señor funcionario público le da susto de aparecer frente a las comunidades porque se le vuelve un ejercicio de rendición de cuentas, y las organizaciones también tienen que aprender a mirar cómo podemos ser propositivos, porque si no es así, mediante esa confluencia de actores del territorio, va a ser muy improbable que logremos éxitos tempranos para lo que las comunidades necesitan en el territorio. Bueno, agradecemos a nuestros 3 panelistas. Lamentablemente por temas de tiempo no podemos hacer un debate mayor con ellos, que han aportado, digamos, elementos muy interesantes, incluso que conectan con asuntos macro que trabajábamos el día de ayer. Las preguntas que les pasamos a nuestros panelistas eran las centrales de otras que también referían a los mismos asuntos, todas van a ir en las memorias. Algunas preguntas le llegaron por Twitter a Borja, él ofrece que si las personas que están aquí se quieren acercar a él, podrían hacer un diálogo directo. Muchísimas gracias a los 3 y dejo la palabra en la maestra de ceremonias del evento.